Historia Universal UNAM, Unidad 2, las revoluciones burguesas. Parte 3. En este video estudiaremos la Revolución Industrial, el liberalismo económico del siglo XIX y las preguntas más frecuentes en el examen. Antes de adentrarnos de lleno en los procesos de la Revolución Industrial, es necesario comprender los antecedentes históricos que la provocaron. La Guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra, de 1336 a 1453, culmina con el triunfo inglés en el Mar del Norte. Es la posición estratégica de Inglaterra entre el Mar del Norte y el Océano Atlántico la que representa una ventaja desde el siglo XVII. El predominio de Inglaterra sobre Norteamérica se consolida con el triunfo británico ante Francia a raíz de la Guerra de los 7 años, desde 1765 hasta 1776. La estabilidad política y económica del Reino Unido en el siglo XVIII permitió a la corona disponer del cobro de impuestos para la construcción de un sistema de canales internos y navegables que optimizaron el comercio interior. Ahora hablemos de Inglaterra como cuna de la Revolución Industrial. En el ámbito económico, las ventajas que ofrecía el comercio inglés eran notables a lo largo del siglo XVIII. Inglaterra se encontraba en condiciones para la expansión de sus mercados, lo que trajo mejores sistemas mecánicos de producción, y es ahí en donde muchos inventores ingleses del siglo XVIII se esforzaron por lograr artefactos aplicables a la fabricación de manufacturas. La máquina de vapor, por ejemplo, fue un gran invento que se fue perfeccionando entre 1730 y 1770. Este invento es el símbolo mismo de la Revolución Industrial. Del mismo modo, la industria textil representa el comercio de la Revolución Industrial, ya que la máquina de vapor logró incorporarse con éxito en las grandes talleres. Sin embargo, fue la minería la que cobró una mayor importancia conforme los usos de la fuerza motriz de vapor dieron origen a inventos para una mayor producción y una explotación de minas a niveles más profundos. Entre las innovaciones tecnológicas que provocaron el auge de la industria minera se destacan la bomba de aire para ventilar túneles, el sistema de acarreo sin fin, el cual facilitó el traslado de la materia prima y herramientas en los túneles, y la lámpara de iluminación, sumamente importante para la actividad minera, ya que permitió acceder a niveles más profundos con buena iluminación. Durante el curso de la Revolución Industrial, el ferrocarril representó una revolución del transporte terrestre, pero este era muy lento y costoso. Posteriormente, es la locomotora quien se convierte en la gran solución para el traslado de materia prima a una muy buena velocidad. El ferrocarril simbolizó el poderoso avance de la industrialización a lo largo del siglo XIX. Su presencia se remota a las últimas décadas del siglo XVIII, cuando inventores ingleses, tales como James Watt, experimentaron con buenos resultados el empleo de la fuerza motriz de vapor. Finalmente, entre las principales consecuencias sociales que la Revolución Industrial ocasionó, destacan las máquinas, quienes desplazaron a la fuerza de trabajo humano y sometieron a su propio ritmo al trabajador, a quien se le explotó intensamente. Los artesanos abandonaron sus herramientas y se convirtieron en obreros. La migración rural en torno a las fábricas generó un crecimiento anormal y vertiginoso de las nuevas ciudades industriales. La miseria, la concentración poblacional, la violencia social y el vandalismo fueron los rasgos distintivos que la era industrial acentuó en las grandes ciudades. El trabajo infantil o el de mujeres mal pagadas permitió abaratar más los costos de producción. Los empresarios no reconocieron ningún derecho laboral, ni otorgaban indemnizaciones a trabajadores accidentados o retirados. Ahora hablemos del liberalismo económico y político del siglo XIX. Las revoluciones burguesas y liberales a finales del siglo XVIII, el desarrollo científico-tecnológico ligado a la evolución de las ideas enciclopedistas a favor del progreso humano, así como el liberalismo económico y la misma revolución industrial, constituyen factores claves del mundo moderno que suscitaron una gigantesca transformación económica. De este modo se consolidó lo que hoy en día se conoce como el capitalismo.
Repasemos las siguientes preguntas frecuentes. El crecimiento urbano de Europa durante el siglo XIX se debió a la necesidad de más mano de obra en torno a los centros fabriles urbanos. Los conflictos entre Francia e Inglaterra, que se conocen como la Guerra de los 100 Años, sucedieron entre los años de 1336 y 1453. Los factores que impulsaron a la revolución industrial en Inglaterra fueron la aplicación de nuevos procedimientos técnicos y la expansión del comercio internacional. Un invento de la revolución industrial fue la máquina de vapor. Para la revolución industrial, el ferrocarril representa el progreso de la revolución industrial. Un factor que favoreció al capitalismo del siglo XIX fue el liberalismo económico. La revolución industrial generó un mayor progreso al sistema capitalista, ya que la ciencia y tecnología perfeccionaron la producción de mercancías. Como contraparte del liberalismo económico, se puede considerar a los derechos del proletariado. La clase social que surgió como consecuencia de la revolución industrial fueron los obreros, también conocidos como el proletariado.